Ella me dejó porque no creía en mí, pero cuando quiso volver, ya era demasiado tarde. Mi nombre es Samuel, y esta es la historia de cómo perdí el amor de mi vida por no ser suficiente a sus ojos, hasta que lo fui, pero para entonces, ya era demasiado tarde. Desde que recuerdo, siempre quise ser desarrollador de software. Tenía una idea en mente, un proyecto que estaba seguro cambiaría mi vida. El problema era que, aunque tenía el conocimiento y la pasión para hacerlo realidad, no tenía los recursos ni el tiempo suficiente. Mi esposa, Clara, y yo estábamos pasando por un momento económico difícil. Vivíamos en un pequeño apartamento que apenas podíamos pagar, y ella era quien sostenía el hogar, trabajando muchas horas como camarera en un restaurante cercano. Clara era encantadora, al menos lo había sido durante los primeros años de nuestro matrimonio. Siempre fue una mujer hermosa, llena de vida, y yo estaba completamente enamorado de ella. Me apoyaba cuando nos casamos, pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Mientras yo trabajaba en mi proyecto durante meses, Clara se cansaba de vivir en la pobreza. Las cosas no eran fáciles. Ella pasaba largas jornadas sirviendo mesas, y comenzó a frustrarse cada vez más con nuestra situación. Yo sabía que mi software iba a ser exitoso. Tenía todo planeado, pero el desarrollo tomaba tiempo, y no había dinero inmediato que mostrar por mi esfuerzo. Sin embargo, yo creía firmemente que cuando todo estuviera listo, sería el éxito que necesitábamos para salir adelante. Lo que no sabía es que Clara no compartía mi visión ni mi paciencia. Los meses pasaban, y cada vez que Clara volvía de trabajar agotada, comenzaban las discusiones. Ella me reprochaba que no contribuía económicamente, que estaba jugando con mi computadora mientras ella lo daba todo para mantenernos a flote. Le recordaba que el proyecto estaba cerca de completarse, que en cuanto lo lanzara, nuestro sacrificio valdría la pena. Pero para Clara, eso no era suficiente. Ella no se había casado para vivir en la pobreza. Lo más doloroso de todo era que Clara había dejado de creer en mí. Mientras yo trabajaba largas horas desde casa, también me encargaba de todas las tareas domésticas, cocinaba, limpiaba, y hacía todo lo posible para que su vida fuera más fácil cuando llegaba agotada del restaurante. Yo estaba allí para ella en todo momento, siendo su apoyo emocional, y tratando de demostrarle que, aunque las cosas eran difíciles, yo seguía siendo el mismo hombre que la amaba profundamente. Pero Clara comenzó a verme como alguien que no valía para nada. Cada pequeño detalle se convertía en una discusión, desde si algo estaba mal en la casa hasta por qué no teníamos suficiente dinero. La situación se volvió insostenible. Yo me esforzaba por mantenerme optimista, pero cada día que pasaba veía en sus ojos un creciente desprecio hacia mí. Un día, sin que yo lo supiera, Clara conoció a alguien más en el restaurante donde trabajaba. Era un hombre de mucho dinero, un cliente habitual que se encariñó con ella y comenzó a prestarle más atención de la que yo jamás podría. Al principio, Clara lo veía solo como un cliente habitual, pero con el tiempo, sus conversaciones se volvieron más íntimas. Él la llenaba de halagos, le prometía un estilo de vida que yo nunca podría ofrecerle en ese momento. Mientras yo estaba en casa trabajando en mi proyecto, ellos comenzaron a verse a escondidas. Clara me engañó varias veces con él, pero yo, cegado por mi amor por ella, no me di cuenta. Pensé que nuestras discusiones y su frialdad eran fruto del estrés, del agotamiento por el trabajo, y por lo mal que estábamos económicamente. Yo nunca sospeché que me estaba traicionando. Poco a poco, Clara empezó a odiarme. Me despreciaba porque no podía darle el estilo de vida que ella deseaba, y yo no podía entender por qué la relación que habíamos construido se desmoronaba tan rápidamente. Todo lo que hacía, desde limpiar la casa hasta prepararle sus comidas favoritas, solo generaba más conflictos. Clara encontraba defectos en todo lo que hacía, y cada vez se distanciaba más de mí emocionalmente. Finalmente, Clara no pudo aguantar más y me lo dijo todo. Llegó un día a casa, después de una larga jornada, y me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Me dijo que ya no me amaba, que no aguantaba más vivir de esa manera. Me confesó que me había engañado varias veces con el hombre rico que había conocido en el restaurante, y que él le ofrecía la vida que siempre había soñado. Me dijo, con una frialdad que me desgarró el corazón, te odio. No puedo seguir viviendo así. No quiero ser la esposa de un perdedor que no vale nada. Me dejó destrozado. Todo lo que habíamos construido juntos, los años de amor y sacrificio, se desmoronaron en cuestión de minutos.
Clara hizo las maletas y se fue, dejándome solo en el apartamento, con mi proyecto aún inacabado y con el alma rota. Ella se mudó con aquel hombre rico, y durante los primeros meses vivió la vida de lujos que siempre había deseado. Viajes, cenas en restaurantes caros, ropa de marca, todo lo que yo nunca pude darle. Yo, por mi parte, seguí trabajando en mi proyecto. A pesar de que mi corazón estaba destrozado, sabía que no podía rendirme. El dolor que Clara me dejó solo me dio más fuerza para seguir adelante. Después de meses de soledad y trabajo arduo, mi proyecto finalmente estuvo listo. Lo lancé al mercado, y para mi sorpresa, fue un éxito inmediato. La gente comenzó a hablar de mi software, las ventas subieron, y las empresas empezaron a interesarse en mí. Con el tiempo, fui creciendo, primero compré mi propio apartamento, luego una oficina para expandir mi negocio, y finalmente abrí varias empresas que giraban en torno a mis habilidades como desarrollador. La vida cambió drásticamente para mí. Pasé de ser el joven pobre que dependía de su esposa para sobrevivir, a convertirme en un empresario exitoso y multimillonario. Pero nunca olvidé el dolor que Clara me había causado. Nunca la olvidé, pero también nunca pude perdonarla. Mientras mi vida mejoraba, la de Clara comenzó a desmoronarse. Después de un par de años de vivir una vida de lujo, descubrió que el hombre con el que se había ido la había estado engañando con varias mujeres, la mayoría de ellas más jóvenes que ella. Se sintió utilizada y humillada, al darse cuenta de que él solo la había visto como una diversión pasajera. Finalmente, él la echó de su casa, dejándola sin nada. Arrepentida y sin ningún lugar a donde ir, Clara volvió a casa de sus padres, cargando con el peso de sus malas decisiones. Sabía que había perdido al hombre que realmente la amaba y que había tirado por la borda una vida que, aunque humilde, estaba llena de amor y lealtad. A pesar de todo el éxito profesional, durante un tiempo sentí un gran vacío emocional. Clara me había dejado con cicatrices profundas, y por mucho que mi vida material mejorara, no creía que pudiera volver a confiar en alguien como antes. Fue en una cena de negocios cuando conocí a Mónica, la mujer que acabaría dándole sentido a mi vida de nuevo. Mónica era diferente. Trabajaba como abogada y no estaba interesada en el dinero ni en las apariencias. Lo que me atrajo de ella desde el principio fue su inteligencia, su forma de hablar y la seguridad con la que se movía por la vida. Al principio, cuando nos conocimos, no le mostré mi éxito económico. Quería que me conociera por quién era yo realmente, no por lo que tenía. Vestía de manera sencilla, evitando mostrarle el estilo de vida lujoso que ya había alcanzado. Comenzamos a salir de manera muy casual. Cada vez que nos veíamos, no la llevaba a lugares caros ni le contaba detalles sobre mis negocios. Me interesaba más que conectáramos de manera genuina. Mónica, por su parte, parecía encantada con nuestras conversaciones, y pronto nos dimos cuenta de que compartíamos muchos intereses. Ella me valoraba por lo que era, por mis ideas y mi forma de ver el mundo, no por lo que podía ofrecerle económicamente. Poco a poco, nos fuimos enamorando. No necesitaba impresionarla con lujos. Con ella, todo era natural. Podíamos pasar horas hablando de todo y de nada, y sentía una conexión profunda que nunca antes había experimentado. Después de un tiempo, cuando nuestra relación ya se había consolidado, le conté la verdad sobre mi vida. Le expliqué quién era realmente, lo que había logrado con mi proyecto y cómo mi vida había cambiado. Ella no se sorprendió ni mostró interés por lo material, sino que me sonrió y me dijo que lo más importante para ella era que yo había trabajado duro por lo que tenía y que seguía siendo la misma persona con la que había empezado a salir. Mónica me apoyaba en todo, me daba confianza y nunca me hizo sentir que estaba conmigo por lo que tenía en el banco. Era una relación sana, madura y llena de respeto, y por primera vez, sentía que había encontrado a alguien que me amaba de verdad. Pasaron los meses, y mi vida seguía en ascenso. Un día, mientras esperaba a Mónica en un restaurante de lujo donde habíamos quedado, ocurrió algo que nunca hubiera imaginado. Allí, en la acera, vi a Clara. Clara, la mujer que me había destrozado el alma y que me había dejado por un hombre rico, estaba ahora de pie frente a mí, con una expresión de sorpresa y desconcierto en su rostro. Yo estaba apoyado en mi coche deportivo, esperando a que Mónica llegara, cuando nuestras miradas se cruzaron. Clara se acercó lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Al principio, no dijo nada, simplemente me observó, analizando mi apariencia y el coche en el que me apoyaba.
Había pasado tanto tiempo desde que me había dejado, y yo había cambiado. Ahora estaba seguro de mí mismo, con una vida estable, mientras ella lucía, diferente. Se notaba que el tiempo no había sido tan generoso con ella. Finalmente, Clara rompió el silencio. No puedo creerlo, ¿eres tú, Samuel? ¿Cómo es posible?, preguntó, mirando el coche y luego volviendo a mí, como si estuviera tratando de unir las piezas. Le sonreí ligeramente, pero en el fondo, no pude evitar recordar todo el dolor que me había causado. Clara estaba desconcertada. Me preguntó cómo había cambiado mi vida de esa manera, y entonces le conté brevemente cómo mi proyecto había despegado y cómo había logrado el éxito que siempre había soñado. Ella no podía creerlo. Era como si todo lo que había subestimado en mí se hubiera convertido en realidad, pero para ella, era demasiado tarde. En ese momento, Mónica apareció. Llegó sonriente, con esa confianza natural que siempre me había atraído de ella. Se acercó a mí y me dio un beso en la mejilla, sin prestar demasiada atención a Clara, a quien no conocía. Yo la presenté con calma, diciéndole, Mónica, esta es Clara, una antigua amiga. Clara, ella es Mónica, mi novia. Mónica, siempre segura de sí misma y confiada en nuestra relación, sonrió amablemente y me dijo, no tardes, amor. Estaré en la mesa. Luego se fue al interior del restaurante, sin mostrarse afectada por la presencia de Clara. Cuando Mónica se fue, Clara parecía más sorprendida que nunca. No solo había descubierto que yo me había hecho rico, sino que además ahora estaba con una mujer que me amaba de verdad. Su rostro cambió completamente, como si todo lo que había hecho en el pasado finalmente le pesara sobre los hombros. Clara me miró fijamente, con los ojos llenos de arrepentimiento. Me confesó que había cometido un gran error. Me contó cómo el hombre por el que me había dejado la había engañado con varias mujeres, cómo la había utilizado y luego la había echado de su vida sin miramientos. Me dijo que, cuando me dejó, pensó que yo no valía nada, pero que ahora se daba cuenta de lo mucho que había perdido. Me pidió perdón entre lágrimas, diciendo que quería volver conmigo. Escuchar esas palabras me revolvió por dentro, pero ya no era el mismo chico que ella había dejado. Había cambiado. Había crecido y aprendido a valorarme. Mónica me había enseñado lo que era el verdadero amor y el apoyo incondicional, algo que Clara nunca me dio. Miré a Clara con calma, y le dije lo que había deseado decir durante tanto tiempo. Clara, cuando me dejaste, me destrozaste. Me hiciste sentir como si no valiera nada, como si todos mis sueños fueran insignificantes. Pasé años tratando de entender que había hecho mal, pero ahora sé que no era yo el problema. Fuiste tú, quien no pudo ver más allá del dinero y las apariencias. Me destrozaste el alma, pero de ese dolor encontré la fuerza para salir adelante. Ahora soy feliz. Mónica me quiere por quien soy, no por lo que tengo. Me apoya, me respeta y cree en mí. Algo que tú nunca hiciste. Clara intentó interrumpirme, pero la detuve con una mano levantada. No hay nada que puedas decir o hacer que cambie el pasado. Agradezco que te arrepientas, pero yo ya no soy la persona que eras. Ahora soy feliz, y no hay lugar para ti en mi vida. Te deseo lo mejor, pero lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Clara rompió a llorar, intentando disculparse, diciendo que deseaba que todo fuera diferente, pero yo ya no sentía nada por ella. El dolor que una vez había sentido se había desvanecido, reemplazado por la satisfacción de saber que finalmente, estaba en paz. La dejé allí, parada en la acera, mientras entraba al restaurante para reunirme con Mónica, la mujer que realmente me valoraba. Sabía que, finalmente, había encontrado a alguien que me amaba por quien era, y no por cuanto tenía en el banco.